Entonces la pregunta que me hicieron muchos, la pregunta que nos hacemos en muchas ocasiones, cuando de alguna manera vivimos algo que no va de acuerdo a lo que creemos o sostenemos, la pregunta es, ¿y ahora qué hacemos? Diga conmigo, ¿y ahora quién podrá defendernos? Era fantástico el Chapulín, porque vos podías decir, ¿y ahora quién podrá? Y ahí aparecía. Y algunos teníamos la esperanza que aparezca, no apareció. Entonces la pregunta es, ¿y ahora qué? Y toda esta semana estuve orando por esto. Muchos me escribieron. Y más allá del dolor que todos sentimos, esta pregunta tiene respuesta. Estuvimos hablando con los hermanos de la clase bíblica sobre los días de Habacuc. Y ahí encontré parte de la respuesta. Me gustaría que usted pueda leer lo que dice el profeta Habacuc. Este profeta en el capítulo 3 de su libro, frente a todo lo que él veía, él termina su libro diciendo que aunque la higuera no florezca, aunque en la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, o sea, aunque no haya nada de nada, decirle al que tenía al lado, el que no haya nada de nada. Aunque no haya nada de nada, con todo, subraya esa palabra, con todo yo me alegraré en Jehová, me gozaré del Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de sierva y en mis alturas me hace andar. Otra traducción, cuando lee este versículo, mire lo que dice. Dice, pues aunque no florezca la higuera, ni den las viñas uva en adelante, aunque falte el producto del olivo y se niegue la tierra. Me impactó esa traducción. Dice, aunque la tierra se niegue a darnos pan, aunque no tenga ovejas en el corral, ni se queden sin bueyes los establos, yo seguiré alegrándome en Yahvé, lleno de gozo en Dios mi Salvador. Yahvé, que es mi Señor, es mi fuerza. Él da a mis pies la agilidad de un ciervo y me hace caminar por las, ¿qué dice ahí? Aunque no haya nada de nada y aunque la misma tierra se niegue a darnos pan. Peor no se puede estar, peor no se puede vivir. Mire lo que dice la Nueva Versión Internacional. El Señor omnipotente es mi fuerza, da a mis pies la ligereza de una gacela y me hace caminar por las alturas. Otra traducción dice que me hace caminar siempre en las alturas. Los ojos del profeta no alcanzaban para ver tanto dolor, tanta angustia, una verdadera caída libre hacia un solo camino, la desgracia y la decadencia. El hecho concreto los llevaba a pensar que todo estaba perdido y que nada ni nadie podía evitar lo que tantos ellos hubieran querido evitar. La tragedia de lo inevitable, la decadencia moral, la decadencia personal, la desgracia en persona. Los ojos del profeta no podían contemplar tanto dolor. Entonces ahí cuando las preguntas es inevitable, la pregunta que nos hacemos todos, ¿y ahora qué hacemos? Frente a tanto dolor o frente a tanta desgracia, frente a tanta decadencia, cuando vemos frente a nuestros ojos que la gente celebra semejante situación. La gente celebraba por las calles. Yo no sé si a usted le pasó y yo no me estoy burlando, sencillamente, aunque respeto la posición de cada uno, digo, no puedo creer, criaturas, niñas, que ni siquiera saben lo que es quedar embarazada, festejando porque ahora podemos hacer lo que queremos. ¿Lo ha visto usted? ¿Qué
¿Qué será de las generaciones que vienen? Cuando tanta degradación humana se plasme en la libertad que cada uno puede llegar a tener, como decía la Madre Teresa, en asesinar su propio vientre. ¿Cómo podemos hacer cuando generaciones completas? Yo escuchaba a los directores de esta nación, yo escuchaba a los que tienen mando sobre nuestro país diciendo, qué debate, usted seguramente lo ha escuchado, qué debate maduro, maduro. ¿Usted vio algo de maduro en eso? Con la madurez. Y otros resaltaban y decían, lo que más resalto es cómo se involucraron los jóvenes. Había que ver tomando los colegios. ¿Lo ha visto? Hasta con yo estaba mirando un noticiero y yo estaba escuchando a una chica que decía, pobre chica, debe tener un problema en la manera de hablar. Y entonces decían, porque vieron que cambian el O por la E. Y los diputados. Y yo digo, ¿qué le pasó? Entonces yo estaba mirando toda esa locura. Uno de los rechazos más grandes hacia la vida misma, hacia la creación. Ya lo hablé el domingo pasado, no me voy a meter. Cuando vemos semejante situación que está frente a nuestros ojos, cuando nos damos cuenta que vamos irremediablemente a una decadencia moral. Porque quiero decirle que esto se va a trasladar en una decadencia moral sin precedente, donde vamos vulgarizando los límites, los vamos transgrediendo, y entonces como vamos vulgarizando y vamos menospreciando los principios, ya nada es nada. Entonces la concepción del pecado, la concepción de un Dios santo, la concepción de un Dios que pide o que establece leyes para que su creación viva, cada vez irá de peor en peor. Y alguien me dijo, bueno, pero si miras el mapa del mundo, somos los únicos indígenas que no estamos en pro del aborto. Digo, déjame a mí con la pluma puesta, quédate tranquilo. Que los principios de Dios son eternos. Entonces Habacuc está viendo algo similar. Habacuc dice y ve que en su sociedad no queda nada, que la destrucción había arrasado el país y que de alguna manera las consecuencias iban a ser mortales para su sociedad. Y entonces él encuentra respuesta en su narración. Mire lo que dice, básicamente está diciendo que aunque no veo nada, que todo esté terminado y destruido, él seguía confiando en su Dios y que la única manera de sobrevivir a eso era por fe. He aquí aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo en este tiempo por su fe. ¿Qué dice ahí? Fíjese qué interesante, que el profeta dice que la única manera de sobrevivir a esto será por fe. Frente a lo que viene sobre nuestra nación, frente a lo que viene en nuestra sociedad, cuando te convertís en un retrógrado porque hablas de una familia bien constituida, cuando sos totalmente retrógrado cuando contemplas ciertos conceptos y la sociedad los abraza, los señala como válido y dice que está bien, la única manera que tendremos de sobrevivir será por nuestra propia fe. Diga conmigo, amén. Su fe lo sostendrá. Mi fe me sostendrá. Lo bueno es que nadie puede estar sostenido por la fe del otro. O sea, usted no puede vivir de mi fe. Decirle al que tenía al lado, no me robes la fe. Usted no puede vivir de la fe del otro. Usted tiene que vivir por su propia fe. He aquí que el alma que no agrada a Dios, que se enorgullece, no es recta. Pero el justo, en medio de este caos, cuando no hay absolutamente nada, solo podrá vivir por fe. Y de eso se trata. Entonces en esta noche, si usted quiere, abróchese el cinturón porque vamos a ver lo que es vivir en esa fe. Y algunos conceptos tenemos que repasarlo, pero hay conceptos que usted tiene que tener claro. ¿Cómo vamos a enfrentar lo que viene sobre nuestra sociedad? Nuestra fe. Diga conmigo, mi fe. Tu fe es la mayor experiencia que nadie puede negar, que nadie puede cuestionar, porque es su realidad. Una de las cosas que más me preocupa es la intolerancia. ¿Usted ha visto la intolerancia que hay?
Hasta en los programas usted lo puede ver, la intolerancia. Y cómo nos agredimos, cómo la sociedad se enfrenta porque no pensás como yo. Tu fe te va a sostener. Ahora, para vivir esa fe tendremos que saber, en primer lugar, que no es una experiencia emocional. La fe nuestra no es una experiencia emocional. Eso es lo que muchas veces nos hace naufragar. Cuando no logramos separar nuestras emociones, que por cierto son buenas, no estoy diciendo que usted anule sus emociones, no somos marionetas que andamos sin emociones, no podemos anular las emociones. Una vez alguien me dijo, el camino del Señor no es por emociones, las emociones hay que anularlas. No, por ejemplo, hoy viene mi hija y me da un beso y me dice que soy el mejor papá del mundo, ¿y yo qué voy a hacer? No quiero nada de las emociones. Me la quedo mirando y le digo, yo no sé si usted tiene esa experiencia, pero que una hija a los 20 años todavía te abrace ya es el cielo en las manos. No te rías porque te puede pasar. Micaela cuando era chiquitita yo la abrazaba, la besaba y le decía que ella era amiga y ella yo sé que me vas a retar mi amor, pero ella me decía, yo le decía, algún día te vas a conseguir un novio, te vas a ir, y ella me decía, no papá, yo me voy a quedar con vos para toda la vida, y yo me lo creía. Hasta que a los 13 años la volví a abrazar un día y le dije lo mismo y no me respondió. Y entonces le digo a la madre, no me respondió. De los 13, 14 años solamente robo un abrazo o un beso, porque usted cuando vio cómo es ahora con los chicos, usted cuando lo quiere abrazar, ¿le pasa a usted o no le pasa? Las emociones son buenas en su justa medida y la Biblia nos enseña que tenemos que ejercitarnos en las emociones. Las emociones tienen que ser ejercitadas en el discernimiento del bien y del mal. Es bueno que una hija venga te abrace, un hijo venga te abrace, son emociones. Hay momentos que nos tenemos que emocionar y darle rienda a las emociones. Usted está con su esposa, se va una noche de gala y prepara una cena especial, ¿verdad? Y es un momento romántico, o no, ahí anula eso y se pone el espiritual. ¿Viste lo que dice Isaías capítulo 44, verso 30? No es el momento de recitar ningún versículo. Prepara una noche para salir con su amada, para tener una noche especial, y usted ya se sube en el auto y pone alabanzas al Señor. Ese es el momento de las emociones, no sé. Mandale un Luis, algo de eso. Aunque ya está venido a menos, ¿verdad? Si hubiera dicho Chayanne, pero no sé, un Bisbal. Dígale cosas lindas, es el momento de la emoción. La Biblia no te enseña que las emociones usted las tiene que reprimir. La Biblia dice que sencillamente sus emociones tienen que ser ejercitadas y hay momentos donde usted le dice, dale corazón, aguanta corazón, aguanta. Usted miraba el partido el otro día y no le pasó. Y ese era el momento de las emociones, ayer a la mañana era el momento de las emociones. ¿Cómo vas a patear así? ¿Cómo? O sea, ahí tienen emociones negativas, hay momentos que se enojan. Yo, por ejemplo, a mí me encanta, yo soy muy distinto a David. Por ejemplo, David, él no tiene problema, rompe puertas, patea cosas, grita. No le vaya a contar, por la duda le cuento, yo me lo aguanto. Y entonces después implosiono. Yo preferiría ser así, para canalizar. Es el momento de agarrar a uno con el cuello. No haga eso. Ahí es cuando usted tiene que discernir y dice, no emoción violenta, espíritu de violencia. No es el momento de acogotar al que tenía al lado y no te dio paso y te cerró con el auto. Te bendigo en el nombre del Señor, te bajate mato. Ahí usted qué tiene que hacer, usted tiene que reprimir sus emociones. De eso dice Hebreos, que las emociones tienen que ser ejercitadas en el discernimiento del bien y del mal. Mire cómo se lo tengo que explicar para que lo entienda. Entonces hay emociones que son buenas y hay emociones que son malas y usted las tiene que regular, las tiene que cuidar. Pero su fe no radica en sus emociones.
La fe no es una cuestión emocional, no tiene que ver con tus sentidos emocionales, no es si te sentís bien o te sentís mal, si estás pum para arriba o pum para abajo, no es si estás deprimido o estás optimista o estás pesimista. Hay gente que se confunde y hay gente que piensa que tiene fe cuando es optimista. Y la fe no es optimismo, diga conmigo, la fe no es optimismo. Mire que hoy le voy a dar, perdón por los de arriba. Ahí está el problema. Cuando te confundís y pensás que tenés fe, y es el gran problema de muchos cristianos, que tienen fe en su fe, pero no tienen fe en Dios. Entonces dicen, yo tengo fe, que todo va a cambiar. Yo tengo fe, tengo una super fe, pero en realidad es optimista. Hay gente que es optimista por naturaleza, como hay gente que es pesimista por naturaleza. ¿Usted conoce algún pesimista por naturaleza? No me lo nombre. Ve gente que es mala onda, mal, que es pesimista por naturaleza. Y ahora con esto del aborto, el fuego va a arrancar de Tierra del Fuego a Jujuy, no va a quedar nada. O está el optimista, el que dice, no, esto que nos está pasando, lo del Fondo Monetario, es para bien. Y yo tengo gente que es así. El mismo que hace 2 años atrás me quemaba la cabeza diciéndome la inflación es un cáncer, ahora como está a favor del gobierno me dice, no, pero esto es lo mejor que nos puede pasar. ¿Cuántos me están entendiendo? Lo estoy hablando en chino. Hay gente que es optimista pero no conoce la fe. Hay gente que tiene optimismo y dice, vamos a cambiar, vamos a crecer, vamos a generar, vamos a ir para adelante, pero no tienen fe. Tu problema es que tu fe está radicada en un sentimiento. Tu fe no es una convicción. Porque si fuera una convicción, aunque la higuera no florezca, aunque el mundo se parta en 1.000.000 de pedazos, yo sé en quién he creído y Él me va a sostener. ¿Se da cuenta la diferencia? La diferencia es que tu fe puede radicar en una emoción o puede radicar en tu espíritu. Si radica en una emoción, va a ir al son de la circunstancia, va a ir caminando la circunstancia. Yo no he cambiado mi pensamiento en Argentina, yo no he cambiado sobre mi nación. Yo sigo creyendo que lo que Dios va a hacer en mi país va a ser algo glorioso, grandioso, enorme, por más ley que haya. Denle un fuerte aplauso a Dios. Las emociones. Las emociones de Habacuc estaban muy dañadas. Él decía que a la voz temblaron mis labios, pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Si bien me quedaré quieto en el día de la angustia, ¿cómo se hace para creer que Dios puede cambiar semejante oscuridad? ¿Cómo se hace para pensar que Dios puede darme un futuro de bendición cuando lo único que miro a mi alrededor es desgracia, es desolación? ¿Cómo se hace para seguir adelante cuando todo está roto, cuando todo está mal, cuando nada parece arreglarse, nada parece arreglarse? Este gobierno vino a cambiar las cosas y está todo peor, decía el paisano. Diga conmigo, ¿cómo se hace? ¿Cómo se hace para seguir hablando de las cosas en las que creemos cuando delante de nuestros propios ojos la oscuridad avanza? ¿Cómo se hace? Habacuc decía, el justo vivirá por su fe. Y aunque yo no veo nada, aunque el campo está destruido y aunque la oscuridad reine, yo sigo confiando y creyendo en mi Señor. Certeza, diga conmigo, certeza. ¿Sabe usted lo que es la certeza? La certeza es el conocimiento seguro y claro de algo, firme adhesión de la mente a algo conocible sin temor a errar. Eso es certeza. Y la Biblia dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no vemos. Es el firme conocimiento de saber que sé que Dios no perdió el control. ¿Cuántos dicen amén? A mí no me importa si me cambiaron el presidente del Banco Central, si cambiaron el ministro de producción, si me cambiaron 2 o 3 jugadores. A mí no me importa, yo no dependo de ellos, yo no estoy dependiendo de ellos. Yo sigo dependiendo de alguien que me dice que aunque la higuera no florezca, ni la tierra me permita el pan, yo sigo confiando en mi Señor. La iglesia solo podrá sostenerse por fe, diga conmigo, por fe.
Todo lo que me rodea me dice que todo está mal, pero Dios sigue diciendo que Él puede rescatarme y de eso me voy a agarrar. Lo segundo que usted tiene que saber, si usted quiere sobrevivir a esto y vivir por fe, es que la fe es un tesoro que hay que cuidar. Diga conmigo, hay que cuidar. Yo tengo que cuidar mi fe. ¿Sabe por qué? Porque la fe es muy particular. La fe es una semilla que yo tengo que cuidar porque muchas veces es muy fácil de vulnerar. La fe es algo que yo tengo que cuidar. Es algo que yo tengo que alimentar y de alguna manera rodear porque es muy común que los enemigos de la fe empiecen a materializarse. El bien más preciado que los hombres perderán en los últimos tiempos, según Jesús, será la fe. La decepción es la peor de las crisis, porque las decepciones engendran incredulidad. Cuando nos hemos decepcionado, no creemos en nada, ni en nadie. ¿Cuántos dicen amén? La decepción, la incredulidad. Es la peor de las crisis. Dice la Biblia que Jesús no pudo hacer ningún milagro y dice que Jesús estaba realmente asombrado de la incredulidad de la gente. Volvió a su pueblo de donde él era y dice que no pudo hacer ningún milagro a causa de la incredulidad de la gente. ¿Qué significa? La gente con el tiempo y los malos ejemplos, la gente con el tiempo y las malas experiencias fueron quitando la fe de sus corazones. Ya no vivieron la fe de una manera clara porque la decepción los embargó. Los estafó fulano, mengano, sultano, no creen en nadie y la conclusión es son todos iguales. El otro día alguien me dijo, los pastores son todos iguales. Qué alegría tenía porque no sabía que yo era pastor. Pero dije, ¿sabes qué? Te estás equivocando. No todos somos iguales. Jesús no pudo hacer ningún milagro a causa de la incredulidad de ellos. No hizo nada. La pregunta es ¿por qué se agota nuestra fe? Esencialmente por los malos resultados. Diga conmigo los malos resultados. Hubo una mujer viuda que cuidó su fe. Y esta mujer viuda dice que iba al juez todo el tiempo, todos los días, a pedir justicia. Yo quiero que usted abra su Biblia en Lucas capítulo 18. Yo sé que usted lo conoce. Pero mire lo que dice ahí en Lucas capítulo 18, verso 1. Dice que también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar. ¿Alguien me lo puede decir? ¿Cuántas veces? Siempre. Qué lindo que venga todos los miércoles. Qué lindo que usted se tome un tiempo venir todos los miércoles. No cuando una ley que va a quitar su libertad. Pero dice que Jesús les habló acerca de la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda a la cual venía él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero el don natural de toda mujer, ¿cuál es? La persistencia. La Biblia dice que la mujer es gotera continua. Tac, 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 tac. ¿Cuándo vas a limpiar el patio? ¿Cuándo vas a limpiar el patio? ¿Cuándo vas a limpiar el tiempo? ¿Cuándo vas a limpiar el patio? Prendiste el partido, te hiciste la picada, está por jugar Argentina y tu mujer viene con la pregunta, ¿cuándo vas a limpiar el patio? ¿Cuántos hombres son testigos de lo que digo? Díganme amén. ¿Cuándo vas a ordenar tu cuarto? ¿Cuándo vas a dejar de comer? Mira la panza que tenemos. La mujer en su don natural iba todos los días al juez. Y yo me la imagino a la mujer esperando que el juez abra la puerta para así. Expediente 1444. ¡Hazme justicia! Y el juez decía, deja a esa loca que se arregle. Y la mujer venía al otro día a las 7 de la mañana, estaba paradita ahí. Expediente 1444. Y entonces golpeaba la puerta y golpeaba. Y salía el juez al baño y lo manoteaba en el pasillo. Y le decía, hazme justicia, hazme justicia. Y lo esperaba a las 6 de la tarde cuando salía al despacho, se le tiró los pies y decía, hazme justicia. Muy bien. Dice que el juez injusto dijo, porque Jesús dijo que era injusto, el juez no era justo, el juez era injusto. Y dijo, aunque no temo a Dios ni me respeto a nadie, esta mujer me tiene harto.
Y como me tiene harto, le voy a hacer justicia. Cada todos nosotros ahí nos quedamos con lo del juez y alguien lo compara a Dios con el juez. Y si el juez es injusto, no sea animal. Mire lo que dijo el Señor en el verso 6. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman de día y de noche? ¿Se tardará en responderle? Os digo que pronto, diga conmigo pronto, les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Qué es cuidar la fe? Es la perseverancia. Es la perseverancia, es perseverar, es perseverar, es perseverar, es perseverar. Y te caes y te levantas, y te caes y te levantas, y te caes cuidando tu fe, diciendo algún día ese juez me va a escuchar. Algún día Jesús dijo, si el juez injusto fue capaz de escuchar, ¿cuánto más hará con sus hijos? Cuando nuestro Dios, y Pablo lo dice, es un Dios juez justo. ¿Cuántos dicen amén? Tendrás que cuidar tu fe. Cuidarla es perseverar. Un hombre como Caleb nos dice que esperó 45 años por su tierra. Y la Biblia nos dice que Caleb, cuando tenía 85 años, fue a visitar a Josué y le dijo, Josué, ¿te acordás lo que pasó hace 45 años? ¿Te acordás que yo soñé con la tierra de Hebrón? Yo miré la tierra de Hebrón y dije, es mi tierra. Y Moisés dijo que me pertenecía, dame la tierra, porque yo cumplí. Y me estremeció esa palabra que Caleb dijo, yo cumplí siguiendo a Dios. Usted está en condiciones de exigir si usted cumple. Para el resto es la gracia. Pero cuando usted puede decir, yo cumplí, Señor. Yo hice mi parte, yo me consagré, yo te creí, yo clamé, yo ayuné, yo estuve. Y vos me dijiste hace 45 años que la tierra de Hebrón era donde estaban los gigantes. Dice que estaban Anac y estaban todos los descendientes y Caleb se conocía sus nombres de memoria. Su fe fue intacta, 45 años creyendo lo mismo. Yo hace 34 años que creo lo mismo y sigo creyendo en un poderoso avivamiento sobre mi nación. Mi fe nos va a sostener. Cuide su fe. Cuide su fe de los que no tienen fe. Cuide su fe de los que cuestionan la fe. Hay números de teléfono en su agenda que hay que borrar. Bórrelo por mandato de su pastor, bórrelo. Hay gente que cuando te visita te deja tan mal que necesitas sanidad interior, sáquelo. ¿A usted le pasa? Hay gente que mejor no entre a su casa porque hasta entra con su espíritu. La Biblia nos enseña que donde nosotros vamos con nuestro espíritu. Y hay algunos que tienen legiones, ¿eh? Hay algunos que te llaman por teléfono para tirarte un dato negativo. Che, me contaron que. ¿Usted no conoce alguno de esos? Córralo, sáquelo, cuide su fe, decirle que tiene al lado, cuida la fe. Caleb cuidó 45 años su fe. Y la Biblia nos cuenta que Caleb recibió la tierra de Hebrón. Cuando veo terminar un hombre como Pablo, él termina su carrera diciendo que peleó la batalla, que terminó la carrera. A mí me impresiona eso, porque es un hombre que terminó con su propósito. Dice, yo he acabado la carrera. Inmediatamente Pablo dice, he guardado la fe. Yo he cuidado mi fe. Yo he sostenido mi fe a pesar de los mala onda que me rodearon en el ministerio. Los que todo lo ven mal, todo está gris, todo está difícil, se alimentan de comentarios que escuchan por ahí y lo único que tiran sencillamente es lo que escucharon o les pareció. Me parece que me dijeron, me parece, me contaron, me parece que Ángel se hizo un lifting. Es imposible, ese hombre perdió 50 kilos, mirá cómo está, inmaculado. Rejuveneció.
¿Viste esos viajes que él anda haciendo por el ministerio? No. Él se fue a Miami y se pegó una estirada. Sí, me lo hice. ¿Y qué? Gente que siempre está mirando lo malo y lo malo que se hacen y cómo se sienta, cómo no se sienta. Acá canta el coro, cantó, no cantó, cómo cantó. ¿Estaban uniformados, no estaban uniformados? ¿Cómo se hace? Cuide su fe, hermano. Cuide su fe. Yo me imagino que Caleb estaba rodeado de un montón de gente que le venía a decir, ¿qué vamos a lograr ni vamos a lograr? Eso nos van a morfar como pan. Y Caleb dijo, si Dios nos agrada, nosotros los vamos a comer a ellos. Y dice la Biblia que Caleb con 85 años, míramelo el viejito, con 85 años se quedó con la tierra de Hebrón, la tierra más próspera, más bendecida, la tierra de los gigantes. Denle un aplauso a Dios. Yo quiero la mejor tierra. Lo tercero que tenés que pensar es que la fe no es cuestión de cantidad, sino de calidad. ¿Cuánta fe se necesita para recibir algo de Dios? Yo sé que usted, pastor, porque usted tiene mucha fe, y Jesús habló de tener poca y de tener mucha fe. Cuando hablamos de fe, no hablamos de cantidad, sino de calidad. Los discípulos, cuando no pudieron liberar al endemoniado, que le trajeron al endemoniado, porque se habían discutido con los escribas, y entonces vinieron, después que Jesús los liberó, vinieron a Jesús, usted conoce en Marcos, vinieron a Jesús y le dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos? Y Jesús le va a responder de una manera muy fuerte, porque Jesús le dice a los discípulos, la razón por la cual ustedes no pudieron liberarlo, me impacta porque el Padre dijo, se lo traje a tus discípulos y tus discípulos no pudieron. Y Jesús dijo, la razón por la cual ustedes no pudieron es por su poca fe. Diga conmigo, poca fe. Jesús inmediatamente le hace una aclaración, porque le dice a eso que el problema era por su poca fe. Y le dice, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviere fe como un grano de mostaza, mira lo que dice, diréis a este monte, pásate de aquí a allá y será, y nada os será imposible. O sea, si tuvieres fe como un grano de mostaza, ¿se acuerda que cantábamos eso? No, nunca se te atreva a cantarlo. Si tuvieres fe como un grano de mostaza. O sea, estos no tuvieron fe ni como el grano de mostaza. Ahora usted sabe, porque nosotros leemos esas cosas. Si tuvierais fe como el grano de mostaza. ¿Usted sabe lo que es un grano de mostaza? ¿Usted conoció lo que es una semilla de mostaza? Yo quiero que usted vaya conmigo y abra su Biblia en Marcos capítulo 4. Yo sé, hermano, que usted hoy está tan bendecido con el lechón del mediodía que no se puede ni mover. Yo lo veo a David que en cualquier momento ese botón me hace una traqueotomía. Pero me salta ese botón, me deja sin ojo. Mejor me corro. Yo sé que usted está muy bendecido, está plácidamente sentado en esa butaca que le hemos supido conseguir y usted está así, Ale. Claro, no puede más. Llámese ayuno esta noche. Afloje un cambio. Pero por lo menos si me mantiene los ojos abiertos me doy cuenta que me está recibiendo. ¿Me está recibiendo? ¿Vamos bien? Listo. Marcos capítulo 4, verso 30. Jesús dice, decía también, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué parábola la compararemos? Es como el grano de ¿qué? Dígamelo fuerte. Es como el grano de mostaza que cuando se siembra en tierra es la más pequeña, diga conmigo pequeña, es la más pequeña de todas las semillas. Diga conmigo la más pequeña. La semilla de la mostaza, Jesús se encargó de decir que es la semilla más pequeña. Y Jesús le dice a los discípulos que no pudieron recibir el milagro porque no tenían fe, ni siquiera como la semilla más
pequeña. O sea, no tenían la fe ni siquiera del tamaño de la cabeza de una aguja. Diga conmigo, wow. No tienen fe, no han sembrado la fe, porque ahí dice que la semilla es pequeña. Pero mire lo que va a decir en el versículo siguiente, dice, el versículo 31, perdón, dice que es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Pero después de sembrado, ¿qué pasa? Dígamelo usted. Crece. ¿Y se hace cómo? La mayor de las hortalizas. ¿Y hecha qué cosa? Grandes, diga conmigo grandes. Grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo vienen a morar a su sombra. O sea, la semilla es pequeña, pero la semilla cuando la siembra se hace grande. Diga conmigo grande. Por eso yo como las hamburguesas de mostaza, porque son grandes. No, si están hoy, Dios. Pero dice que cuando se siembra la semilla se hace grande. O sea, para que se haga la semilla grande hay que sembrarla. Diga conmigo, hay que sembrarla. El problema de tu fe es que no la sembrás. Y en Mateo capítulo 13 Jesús habla de los 4 tipos de siembra. Y tiene que ver esencialmente no con la semilla, sino con la tierra. Y entonces Jesús dice que la semilla era la misma. El potencial de la semilla estaba ahí. Pero la tierra era lo que cambió la suerte. Había una tierra que era entre pedregales. Había una tierra que era junto al camino. Había una tierra que era arenosa. Y había una tierra, buena tierra. O sea que cuando usted siembra su fe, cuando usted tiene que sembrar la semilla, tiene que buscar una buena tierra. Y tiene que sembrarla. Y para sembrarla también tiene que cuidarla. Y tiene que abonarla. Y tiene que dejarla crecer. Y entonces la fe que es chiquitita empieza a crecer y se hace grande, y se hace grande, y se hace tan grande la fe que nada es imposible. Por eso me dijeron que este edificio no se podía hacer. Pero durante 10 años sembré fe en tu vida. Y durante 10 años esa semilla chiquitita la sembramos. Como dice el apóstol, mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la siembra, aguardando con paciencia la lluvia temprana y la tardía. O sea, la sembramos y después la cuidamos como una criatura, la cuidamos como un hijo. Ay, como un hijo, usted lo cuida al hijo, usted le da de comer, lo abriga para que no se pase frío, le da educación, se hace un mono grandote. Usted mientras sembró era chiquitito, lo llevaba, lo traía, venía a la iglesia y si se retobaba, ¡pum!, venía igual. Ahora se hace un mono grandote que te dice, no quiero ir a la iglesia, no quiero. Pero usted lo fue cuidando, lo fue sembrando, lo fue cuidando hasta el punto que la semillita empezó a crecer y entonces tuvo tanta, pero tanta fe. El secreto no está en la siembra. El secreto está en el seguimiento. El problema no es la cantidad. El problema es la calidad. No era muy grande tu semilla, pero no la sembraste, no la cuidaste, no la abonaste, no la regaste y no creció. Vaya por favor conmigo, tengo que citarla. Mateo capítulo 15. ¡Uy, Dios! Mateo capítulo 15. Saliendo Jesús, verso 21, saliendo Jesús de allí fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea, ni siquiera era judía, que había salido de aquella región, clamaba diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Tuvo fe para ir de Jesús y decir, mi hija está atormentada por un demonio. Y el verso 23 dice, pero Jesús no le respondió, ¿qué cosa? Palabra, silencio. No hubo respuesta, no hubo señales de humo, no hubo nada.
No hubo nada del cielo, no hubo una señal, no hubo una respuesta. Cuando Dios no te da respuesta, ¿cuánto tengo acá que Dios de repente lo tiene en silencio un buen tiempo? Levanten la mano los que algún día pasaron por ahí. Y clamás y orás y buscás y nada, Dios no te dice nada. Y dice que Jesús no le respondió palabra. Entonces acercándose a sus discípulos le rogaron diciendo, despide esta loca, pues da voces tras nosotros. Y él respondió y dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Qué le está diciendo esencialmente? Le está diciendo, no es mi propósito. ¿Qué le está diciendo? Le está diciendo en su propia cara, no es mi propósito, no te voy a sanar porque sencillamente no tengo propósito para hacerla. Pero dice que la mujer se postró delante de él y dijo, Señor, socórreme. Y el Señor le dijo, no está bien tirarle el pan de los hijos a los perros. Fíjese qué exclamación, porque le está diciendo, no sos merecedor. Primero le dice silencio, no le responde nada. Después le dice no es mi propósito y por último le dice no sos merecedora. Si Dios te diría eso, ¿qué haría usted? Si usted se pone a orar y Dios le dice no me ore más por esto porque no es mi propósito, ¿qué hace usted? Cuando Dios te cierra la puerta en la cara y hasta Dios te dice que no lo va a hacer. Yo siempre digo cuando enseño esta palabra, que Dios lleva tu fe al límite para ver hasta dónde sos capaz de creer. Porque la mujer dice que respondió y dijo, sí Señor, lo sé. Mire lo que dice el verso 27, pero aún los perros comen de la migaja que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, ¿cómo dijo? Grande. Grande. A los discípulos le dijo que era poca y a la mujer le dijo que era grande. ¿Por qué tuvo una fe grande? Porque esa mujer mantuvo una calidad de creerle a Dios a pesar que le cerró la puerta en la cara. Ella dijo, sí Señor, pero yo sé que igual lo podés hacer. Jesús dijo, grande es tu fe. Ve y como creíste te sea hecho. Yo alabo a Dios por eso. Cuando el Señor te diga, ¿cómo creíste? ¿Cómo creíste? ¿Cómo creíste? Te lo voy a dar como lo creíste. ¿Cómo la vi? Así te lo voy a dar. ¿Cómo creíste que va a ser tu casa? ¿Cómo creíste que va a ser tu matrimonio? ¿Cómo creíste que iba a ser tu esposa amable, buena cocinera, buena amante? ¿Todo bueno? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cómo creíste? Vas a tener el marido como creíste. Guapo, trabajador, próspero, que te lleva de paseo, te lleva al shopping, te da la tarjeta. ¿Cuántos dicen gloria? ¿Cómo creíste? No le puso límite. ¿Cómo creíste? ¿Sabe por qué? Mantuvo la calidad. Fue grande porque mantuvo la calidad. Número 4, mire lo que dice ahí. Si usted quiere vivir por fe y sobrevivir esto, usted va a entender que la fe siempre tiene recompensa. Dios siempre premiará tu fe. No es lo mismo que el que cree y el que no cree. Dice la Biblia que Dios es galardonador. Diga conmigo, Dios paga bien. No está convencido, diga conmigo, Dios paga bien. Dios es galardonador. ¿Usted cree que va a ser lo mismo? Ese que nunca creyó, que siempre despotricó, que siempre fue para atrás como los cangrejos, siempre para atrás. Avanza, pero para atrás. ¿Usted cree que va a ser lo mismo que la gente que fue para adelante y fue para adelante y fue para adelante? Mirá Nelson, hace 15 años atrás, ¿hace cuánto años empezaste con el coro? Decime la verdad. 10 años. 10 años. No juntaba 5. A alguno le tuvo que orar Nelson para que aprendan a cantar. Y Nelson siguió, y siguió, y siguió, y siguió. Y hoy miren el coro que hay. Y si usted ante 2 o 3 testigos da fe de que sabe cantar, por ahí le entra.
Pero Dios es galardonador de los que siguen y de los que perseveran y de los que van y van y van. Porque la Biblia dice, y Samuel lo cuenta, que Dios honra a los que le honran. Esa es la regla. Dios honrará a los que le honran. Dios a la larga siempre va a hacer la diferencia. Y la Biblia nos cuenta el caso de Noé. La Biblia nos dice, y quiero que usted me preste atención en Hebreos, que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Yo estoy feliz. Yo me levanto todos los días a las 4 o 5 de la mañana a orar. Y yo en el fondo soy interesado. No, lloro. No, lloro porque también soy interesado, porque sé que Dios me va a premiar. Y es lo mismo para usted que sigue durmiendo como un holgazán y no es capaz de levantarse ni 5 minutos para orar. ¿Usted cree que es lo mismo? Nosotros con el grupo de jóvenes nos juntábamos antes a las 5 de la mañana a orar. Luego usted lo tenía que ver a Jorge cómo venía, en pantufla venía. ¿Te acordás, Jorge? Nos juntábamos en una sala de ensayo que teníamos con el grupo a orar. Y yo escuchaba la camioneta de Jorge que venía tirando cambio porque venía tarde. Y Jorge entraba y un día me levanto así, lo veo en oración, estaba hasta con una frazada arriba. Le digo, si venís a dormir acá, ¿por qué no te quedás a dormir en tu casa? No es lo mismo, diga conmigo, no es lo mismo. Dios es galardonador y dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia. Mire qué interesante que la Biblia nos dice que Noé por su fe salvó su casa, tuvo fe para salvar su casa, tuvo fe para creerle a Dios y entonces salvó su casa, condenó a los incrédulos y se hizo heredero de la justicia que viene por la fe. Dios paga bien. Entonces cuando todos están diciendo que este país se rompe, cuando todos están diciendo que esto se cae, cuando todos están diciendo de que el dólar va a trepar y va a explotar, ¿usted cree que pasa la barrera a los 30? ¿Edad tiene? Pregúntenle a él. Y todos me llaman y me dicen, ¿pensás que el dólar va a reventar? No sé cómo reventar. ¿Pero y cuánto puede estar? ¿Y qué sé yo? ¿Usted cree que va a superar los 30 entre nos? En confianza. ¿Usted cree que será un problema si pasa los 30 o si pasa los 50 o si quedan 15? No es el problema. Porque aunque todo explote, y hasta cuando la tierra me niegue el pan, yo sé en quién he creído. Y con el dólar a 30 o a 50, te va a ir bien. ¿Cuántos dicen amén? Por la duda te tiro un dato. 50. En la salida hacemos sanidad interior. Número 5, me voy a apurar. ¿Qué dice ahí? ¿Despierta? La fe despierta. Por favor, deme 10 minutos. Algún día despertaremos de la siesta o de la dormilona en que estamos involucrados. Algún día nos caerá la ficha y nos pondremos los pantalones largos y nos haremos cargo de lo que nos pasa. Porque el miércoles cuando me levanté y vi la casa llena dije, gloria a Dios. ¿Te tiene que pasar esto para reaccionar? Algún día despertarás de la siesta, de la dormilona. Algún día te despertarás y te harás cargo de lo que te está pasando. Algún día la iglesia se despertará para vivir y entender el tiempo que estamos viviendo, que son los últimos tiempos. Algún día la iglesia tendrá que despertar. Porque
que vivimos detrás de un proyecto, detrás de una visión, una iglesia muy a sensualidad, mucho disparate, mucho estrellato, muchas estrellas, muchas vanidades, mucho yo, mucho mi ministerio. Demasiada niñez para no entender que es hora de clamar y buscar a Dios con todo nuestro corazón. Demasiada niñez, que si no me dan, que si no me dicen, que si no me dan, que no me gusta porque esto, porque lo otro. Es que el pastor predica sin corbata o con corbata, que yo no estoy de acuerdo con la visión. ¿Qué visión? Bendito Hijo de Dios. Algún día despertaremos de nuestro sueño para darnos cuenta que es tiempo de tirarnos de rodillas a buscar al Dios de los siglos, porque el tiempo ya no es más. Algún día nos daremos cuenta que es tiempo de despertarnos del sueño, de la inconsciencia, de no buscar, de no orar, de no clamar, de no consagrarnos, de no buscar la llanura del Espíritu Santo, porque no estoy de acuerdo con que esto, con lo otro, con lo que fuera. Es tiempo que los ríos de Dios inunden nuestras iglesias y todos sean llenos del Espíritu Santo. Es tiempo. Es tiempo de despertarnos. Porque estamos viviendo donde la oscuridad está cayendo y donde las tinieblas nos están embargando. Es tiempo que la iglesia se levante como la luz a las naciones. Es tiempo que nos levantemos a decir que tenemos la sal de la tierra. Es tiempo. Por eso Isaías le dice a su pueblo: despiértate, despiértate, vístete de poder, despertate y vestite de poder. El capitán de la nave fue a donde Jonás, y Jonás dice que mientras la nave se estaba partiendo, el tipo estaba durmiendo. Y dice que el patrón fue a Jonás y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Despertate y clama a tu Dios, por ahí haga algo. La nave se está partiendo, el país se está partiendo, la oscuridad está avanzando y la iglesia está durmiendo. Despiértate, despiértate. Pablo le decía a los romanos: y en esto conocemos que es el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque el tiempo ya está cerca. ¿Qué decía Pablo? Es hora que te despiertes, que despiertes tu conciencia. Pablo le decía a los efesios, como dice la palabra: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos. Es hora que la iglesia se levante de los muertos espirituales. Es hora que la iglesia viva lo que predica. ¿Cuántos dicen amén? Tu fe va a despertar tu conciencia. Y por último, tu fe es la herramienta adecuada para vencer. Y quiero que usted me acompañe, por favor, vaya conmigo a 1 Juan capítulo 5. 1 Juan capítulo 5. ¿Cómo hacemos para vencer un sistema tan perverso y dominante en estos tiempos si todo está podrido? A mí me dicen: pero si todo está podrido. El otro día tenía una cena de empresarios y contaba lo que está sucediendo en los organismos del Estado, cómo todavía sigue la corrupción. Y entonces él me dice: no hay duda, este país no tiene solución. ¿Cuántos han escuchado eso alguna vez? Dígame la verdad. Este país no tiene solución. Y así con resignación. Bueno, yo a ese grupo no me uno. No, este país no tiene solución, siempre fue así, mirá lo que pasa ahora, siempre igual, siempre igual, siempre igual. ¿Cómo vamos a hacer para cambiar la historia de nuestra nación? El único que puede cambiar la historia de esta nación es la iglesia, usted lo sabía. Ah, pero ¿qué soñamos? Soñamos con un gran evangelista, misionero, no sé, una estrella que se pare y el mundo venga. No. ¿Cómo haremos para vencer una sociedad tan corrupta, con tanta desigualdad, con tanta inequidad social,
¿Cuándo? El 80% de la masa productiva de nuestro país gana menos de 20.000 pesos por mes. Permítame darle datos para que vea que yo no soy un ignorante que solamente predico la Biblia. Solo hay 20 millones de personas que producen en este país y hay 25 millones de personas que viven de lo que producen 20 millones de personas. Sobre esas 20 millones de personas que producen en nuestro país, el 80%, escuche, el 80% gana hasta 20.000 pesos por mes. Y de ese 80%, solo el 60% tiene trabajos blancos. ¿Me puede usted explicar cómo cambiaremos el curso de nuestra nación? El 20% de ese 100% de masa productiva gana hasta 1.500 veces más que el 80%. Mientras hay gente que no llega a ganar 20.000 pesos por mes, el 80%, el 20%, la masa primaria surge de sueldos que parten desde los 500 a los 2 y 20 millones de pesos. ¿A cuánto le gustaría estar del lado de los 20? ¿Cómo se hace para arreglar semejante desigualdad? ¿Cómo se hace para arreglar semejante inequidad social? La mayor concentración de injusticia social que genera violencia sobre una nación es la desigualdad. Y nuestros políticos nos tiran una ley de aborto para taparnos el sol con una mano. ¿Cree que somos tan imbéciles? Y yo le digo a los que me están mirando, nosotros la iglesia de Dios no somos así, sabemos lo que está pasando. ¿Cómo romperemos semejante esquema de desigualdad? Primera de Juan capítulo 5, todo está en la Biblia. Denle un aplauso a la Biblia. Por favor, lea conmigo, solo 5 minutos más, por favor. Mira lo que dice 5:4. Porque todo lo que es nacido de Dios, ¿qué dice? Todo lo que es nacido de Dios, ¿qué hace? Vence al mundo. Pare, ¿me puede mirar un minuto? ¿Sabe que la palabra mundo ahí es la palabra cosmos? No es la palabra cosmos, es la palabra kounou en griego. La palabra mundo que utiliza Pablo es la palabra kounou. En esta ocasión no se refiere al cosmos, al mundo entero creado por Dios, al planeta Tierra, sino que se refiere al pensamiento y al espíritu que gobierna la sociedad, que elige vivir fuera de los principios de Dios y que se aparta y rechaza la gracia de Dios. Es el medio en que entró el mal por la caída del hombre y entonces reina la muerte. Cuando Juan habla del mundo, no se refiere al planeta Tierra, se refiere al pensamiento, al espíritu que gobierna el mundo. Hay un espíritu que gobierna nuestro mundo. Y Jesús dijo que el mundo está bajo la potestad del príncipe de las tinieblas. Léalo en su casa, eso está en Juan, lo puede leer en varios versículos porque Jesús es bien claro al respecto. En Juan capítulo 12, capítulo 14 y capítulo 16. No le doy el versículo, así se lee todo el capítulo y se despierta un poquito. Jesús dijo que el mundo está bajo la autoridad del príncipe de las tinieblas. Juan dice que el pensamiento y la corriente del mundo gobierna el planeta Tierra. Y la Biblia nos dice, y Pablo lo señala, y lo va a decir en el libro de los Efesios, en el libro de los Romanos, que todo está bajo la corriente de un mundo, de un pensamiento totalmente satánico, demoníaco, donde aprueba y prueba a los hombres y somete las naciones. Entonces Juan dice, todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Vence al pensamiento del mundo. Vence a la corriente del maligno. Vence al príncipe de las potestades. Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Nuestra, ¿qué dice ahí? Nuestra fe.
Denle un aplauso a Dios. Hay una manera de vencer esta corriente y es nuestra fe. Por eso Pablo decía, no os conformen, no se conformen a este siglo. No se conformen a la corriente y al pensamiento de este siglo. Ay, la iglesia hizo cualquier cosa con Romanos capítulo 12. Porque interpretó, no te conformes a la corriente del mundo. Entonces si el mundo usa pantalones, usa pollera. La corriente del mundo, el pensamiento del mundo. Y atacaron cómo nos vestíamos. Yo siempre cuento, es porque estamos en el camino angosto. Y era tan angosto el camino que la barba de mi hermano nunca entró. Pablo no dice eso. Pablo dice, no te conformes al pensamiento, al espíritu, al príncipe de las tinieblas que somete el mundo. No te conformes. En el reino de los cielos, en el reino de Dios, las buenas intenciones no alcanzan. Dios solo premia a quienes. No tengo tiempo. Apocalipsis termina diciendo el que venciere. No dice los que intentan. ¿Qué dicen? El que venciere heredará, ¿qué dice ahí? Todas las cosas. Y yo seré su Dios y él será mi hijo. Los 7 mensajes a las 7 iglesias comienzan de una sola manera. El que tiene oídos para oír, oiga. Quiere decir que no muchos tienen oídos para oír. Y a esta altura del mensaje lo único que están pensando es cómo se van rápido. Y acá hay una verdad que te puede desatar la prosperidad, la bendición, la salud y la libertad de tu familia. Los 7 mensajes a las 7 iglesias son 7 escalas. Son los 7 mensajes a 7 iglesias de menor a mayor. Y las recompensas son de menor a mayor. Y entonces habla de los 7 grados de las 7 recompensas. Y eso lo veremos cuando estudiemos Apocalipsis. Pero son los 7 estados de las iglesias que Dios establece cómo serán las recompensas. Entonces a la iglesia de Éfeso dice que el que venciere yo le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. El árbol de la vida, el que Adán tuvo acceso. A la iglesia de Esmirna le dice que el que venciere no sufrirá daño en la segunda muerte. A la iglesia de Pérgamo le dice que el que venciere le dará de comer del maná escondido y le dará una piedrecita blanca y una piedrecita escrita con su nombre nuevo. A la iglesia de Tiatira le dice que yo le daré autoridad sobre las naciones. A la iglesia de Sardis le dice que el que venciere será vestido de una vestidura blanca y no borraré su nombre del libro de la vida. ¿Cuántos quieren estar ahí? Pero a la iglesia de Filadelfia le dice que él, si venciere, le hará columna en el templo de Dios. Será una columna en el lugar sagrado de Dios. Pero a la iglesia de la Odisea le habla de la última recompensa y le dice que los que vencieran, él les dará que se siente con él en su trono. O sea, los pone en un estado de autoridad para gobierno. Es un estado de recompensa gubernamental. Hay algunos que llegarán a esa instancia donde gobernarán con Cristo el mundo. Demasiado rápido, ¿verdad? Vencer el espíritu que gobierna el mundo. Solo lo vas a lograr con tu fe. Miren lo que dice ahí. Es hora de despertar del sueño y de vivir la experiencia más extraordinaria que puedes vivir. La experiencia que dice ahí, de la fe, que vence y conquista